Shalom, les habla el hermano Diel Uribe Ben Yosef, agradeciendo a todos que se dan el tiempo para escucharme y al Altísimo Elohim que me permita dirigirme a ustedes. Pues en esta ocasión deseo hablar acerca del tema del matrimonio. Nadie está forzado a creer algo sin antes comprobar si lo que se dice está sujeto a la escritura, a verdad, tanto escritural como histórica profética. Y para ello, usted tomará la decisión. Si usted está a gusto en su iglesia, en su religión, porque le ayuda, porque tiene muchos amigos, porque cree que ahí lo llamó el Eterno, aunque llegue a comprobar que no se está predicando sujeto a la verdad, todo eso es decisión de usted. Pero si usted quiere meditar lo que se va a decir aquí, hágalo. Y si usted quiere, después de demostrar si está sujeto a verdad, creerlo y obedecerlo, también hágalo. Así que voy a tomar el punto de partida como referencia Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17, donde Mashiach le dice a Yohanan que le envíe una copia de la revelación a la congregación de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy progresista, y aunque la congregación se esforzaba, tenía buenas obras, aunque la congregación no había negado el nombre, tenía un problema muy grande. Estaba donde está la silla de Satanás. Y esto le estaba causando problemas porque muchos miembros de la congregación estaban siendo influenciados por esta doctrina de Balaam. Y cuando dice que mora donde está la silla de Satanás, allí en Pérgamo estaba un altar, una silla donde tenían la imagen de Zeus. Posteriormente se hace un altar, un templo para Zeus. Así que a quien se hace alusión directamente aquí es al dios Zeus griego. Que todas estas religiones, estas naciones procedían de Babel. Y Balaam procedía también de Mesopotamia. Usted puede ver allá en Deuteronomios capítulo 23, verso 4. Dice que ellos alquilaron a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecir a Israel. Entonces Balaam era creyente de los dogmas de las doctrinas paganas mesopotámicas, aunque vivían cerca y mezclados con Israel, pues se habían mezclado con ellos. Esta era precisamente la doctrina de Balaam. El Eterno le había dicho a Israel, allá en Éxodo 34, que no se fuera a mezclar con las naciones paganas, porque iban a fornicar con sus ídolos, con sus dioses. De manera que la fornicación más fuerte, más grave para el Eterno, era la fornicación con ídolos, espiritual. Porque las mujeres y los varones paganos iban a seducir a los varones y las mujeres hebreas para fornicar con los ídolos. El Eterno quería que su pueblo conservara la sangre pura, pues esta sangre, esta raza, este reino había sido formado por el poder del Eterno. Tanto Abraham como Isaac y Jacob, sus esposas, eran estériles, y los hijos que tuvieron fue a raíz de la respuesta de una petición, de una oración, una súplica al Eterno, a la que él contestó dándole los hijos. De manera que aún Abraham, siendo fuera de edad de poder engendrar, y Sara también, de acuerdo a Hebreos 11, versos 8 al 10, no estaban en condiciones ya de poder ni Sara concebir ni Abraham engendrar. Pero esto fue por obra
y poder del Ruach HaKodesh, que intervino en esta formación del reino. Era una promesa con juramento del Eterno. De manera que Israel tenía que conservarse puro, no mezclarse. Estaba prohibido. Así que la doctrina de Balaam en el tiempo de Moshe fue que aconsejó a Balac que se mezclaran con Israel. Lo que sucedió, este reino de donde reinaba Balac era una mezcla de moabitas, de la descendencia de Esaú, edomitas y una serie de tribus mezcladas que al final se mezclaron también con Israel, con los hebreos. Esto le causó tristeza, dolor a Yahweh, que mandó una disciplina, un castigo al pueblo. Y cada vez que pasaba vemos cómo fueron los castigos aumentando hasta la cautividad. Pues es precisamente lo que el Eterno no quiere, que los matrimonios del pueblo del Eterno estén mezclados con matrimonios paganos. Y hoy en la actualidad se ha ignorado conservar este mandamiento puro en la congregación mesiánica creyente en Yahweh Yahshua. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos, aún pastores que se dicen pastores de congregaciones, que celebraron su matrimonio, entre comillas, en la iglesia ramera pagana romana, que recibieron supuestamente la bendición de ese sacerdote pagano, adorador de demonios, porque cada ídolo es un demonio, piensan que ya están unidos ante el Altísimo de Israel, mientras que el Dios de esa congregación pagana demoníaca nada tiene que ver con el Elohim de Israel. Es totalmente opuesto, 180 grados. El Eterno aborrece, no está de acuerdo con estas uniones. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que diga que se casó o un pastor reciba a un miembro viniendo casado de edad de la romana, pagana demoníaca? No es posible, mi hermano. Esto no puede ser posible de acuerdo a la Escritura. Tiene que haber una separación. Otra de las cosas que hacen es que el sacerdote, cuando bendice, entre comillas, a los creyentes en Yahshua HaMashiach, lo bendice con una señal que, de acuerdo a la Escritura, esta señal es la señal o marca de la bestia. Mire usted, aquí tengo la letra de acuerdo a la última letra hebrea antigua. Su nombre original era marca, Tau, que se llama marca. Era como una cruz inclinada. Hoy se usa esta forma. Pero lo cierto es que esta letra representa al dios Tamuz, hijo de la serpiente, que ya explico en otro estudio. De manera que esa señal de la cruz, que en la Escritura representa maldición, usted lea Gálatas 3, 10 al 13. Maldito todo el que es colgado en un madero. El madero se ponía en forma de cruz. Es la señal que le puso el Eterno a Caín en la frente, una marca. Y el primero que fue maldecido fue la serpiente. Por eso cuando Israel pecó, que quiso regresar a Egipto, el Eterno le envió serpientes. Y para librarlos, después de que clamaron, le ordenó a Moisés que pusiera una asta con una serpiente de bronce. Y quien fuera mordido a causa de su pecado, de su abominación, podía voltear a la serpiente de bronce que estaba en la asta. Y de esta manera quedaba libre del veneno de la muerte, de la maldición. ¿Por qué? ¿Porque la serpiente lo sanaba? No. Era una demostración de remitir el pecado a la serpiente. Por eso cuando Mashiach fue puesto en la cruz, de acuerdo a
Yohanan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El ser puesto Mashiach en la cruz representaba el conflicto, la guerra espiritual entre la serpiente, que representa la cruz, y Mashiach. Ese es el conflicto que está representando. Ahora, cuando él muere, allí, al resucitar, deja en la cruz clavado el acta de la maldición, no la Torah, el acta que nos era contraria, la maldición a la cual estaban expuestos todos aquellos que no cumplían con la Torah. Pero Mashiach vino y perdonó sus pecados, dejó el acta clavada ahí, y ahora entra para todos, para aquellos que creyeron anteriormente y para nosotros, a través de Mashiach, ya somos libres de esa acta de maldición. Por eso, esa bendición que ofrece, que da el sacerdote pagano en un matrimonio, no es más que una maldición, una máscara. Sin embargo, muchos ignoran esto y vienen a las iglesias pensando que ya vienen unidos en matrimonio ante el Eterno. ¿Qué tiene que ver el Dios romano con el Elohim de Israel? De ninguna manera, no tiene nada que ver. Tiene que venir a la congregación de Mashiach para recibir la bendición en el nombre de Yahweh Yahshua a su matrimonio, a su unión, porque nosotros no debemos aceptar ni el bautismo romano pagano ni su matrimonio. Nada tiene que ver, ninguno de sus sacramentos. Hay que aplicar la escritura de acuerdo a la verdad. De manera que ese matrimonio, de acuerdo a la escritura, no tiene ninguna validez. Otra de las cosas que hacen las congregaciones cristianas, principalmente, también mesiánicas, es que piensan que porque un creyente va ante un hombre que ejerce como juez terrenalmente y le da un papelito diciéndole que esa es su acta de matrimonio, ya dicen que el hermano está casado. Inclusive, si no le trae el papelito del juez civil, no le hacen el tevilá, la purificación o bautismo. Pues ellos piensan que ese supuesto matrimonio es el que es válido ante el Eterno. Nada tiene que ver ese matrimonio. Discúlpeme, mi hermano, pero ¿qué autoridad tiene ese hombre pagano, que muchas de las veces puede ser borracho, mentiroso, adúltero, fornicario, idólatra? No tiene ninguna autoridad del Eterno para hacer eso. Ese matrimonio existe apenas hace poco, principalmente aquí en México. Fue apenas a finales del siglo XIX. ¿Qué relación tiene ese matrimonio pagano de los gobiernos que están bajo el poder del maligno? ¿Qué tiene que ver con la Torah? Muchos piensan que porque la escritura dice sométase toda persona a las autoridades. Escuche bien, pero la escritura dice las autoridades puestas por Elohim. No está hablando de gobiernos nacidos y originados de Babilonia. No. Nosotros respetamos las autoridades puestas por Elohim. A las autoridades terrenales en donde estamos viviendo nos sometemos, pero no obedecemos. No estamos de acuerdo con sus leyes, porque ellos ni siquiera toman en cuenta el Eterno. Las leyes terrenales, en este caso el matrimonio, no tiene ninguna relación con la salvación. Cuando nosotros lleguemos, cuando Mashiach venga, no va a decir, no, pues no lo voy a levantar en mi arrebatamiento, no lo voy a establecer en mi reino porque no tiene el acta civil. ¿Qué tiene que ver lo terrenal? ¿O qué tiene que ver que usted no pague impuestos de su predial? ¿O qué tiene que ver que usted maneje sin licencia? ¿O que no tenga credencial de lector?
¿Acaso obedecieron las parteras al faraón en Egipto? No lo obedecieron. Cuando una ley no está sujeta a la Torah, no tengo por qué obedecerla, ni por qué decir que tienes que cumplir con ella para poder pertenecer al reino de Elohim. Nada tiene que ver. En ese caso, mi hermano, pues no bautices al que no tenga licencia, al que pase a otro país sin pasaporte. Caeríamos en la ridiculez de condenar a aquel que no cumpla las leyes humanas. Por eso Mashiach dijo, ustedes enseñan como mandamiento de Elohim, mandamientos de hombre, y están quebrantando la Torah, están haciendo a un lado la Torah y poniendo en primer lugar los mandamientos de hombres. Nada tiene que ver. ¿Cómo es posible que haya ministros de la Torah sin haber acudido al altar de Yahweh a recibir la bendición de sus relaciones conyugales para que sus hijos nazcan kadosh, santos? Cuando Saúl le escribe a la congregación de Roma, le dice que la mujer está sujeta al hombre por la ley, pero no se está refiriendo a la ley de los hombres, a los gobiernos humanos, sino a la ley de la Torah. A eso se está refiriendo. Ahora, cuando dice Saúl a la congregación de Corintios, fíjese lo que le dice. Si una mujer dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ¿creyente en qué? ¿En el Dios romano? ¿En alguna religión pagana? En Yahweh. Y él, consciente en vivir con ella, no lo abandone. Tú eres creyente en Yahweh y vienes a Yahweh y te quieres hacer el tibilá, pero tu marido, que ya viene contigo, unido en matrimonio contigo, consciente en que te bautices, te hagas el tibilá en Yahshua HaMashiach, no lo abandones. Preséntate ante el altar, porque tú vas a santificar a tu marido, o tu marido a tu mujer, y tus hijos van a salir kadosh, limpios, van a ser salvos, santos. Pero si el infiel se quiere separar, sepárese. Esto es a los que ya vienen unidos en matrimonio del mundo. Ahora hay que orar, nadie casa. El único que une es Yahshua, es Yahweh. Por eso dice la Escritura, lo que Elohim unió no lo separa el hombre. Elohim creó a la mujer del varón y la entregó por mujer. La palabra desposar, como en el caso de Miriam y Joseph, la palabra desposar, de acuerdo al hebreo, el diccionario Strong, número 2859 al 61, significa promesa, prometer. Ella estaba prometida, estaban comprometidos. Eso es desposar. Matrimonio es una palabra latina, pero lo que está diciendo la Escritura es que era un compromiso que hacían los padres. Si hoy no se hace por compromiso de padre, tú escoges a tu pareja, bueno, puede tolerarse esto, porque estamos en un país donde no tiene esa cultura. Pero vente con tu pareja antes de unirte a ella si eres joven, y preséntense en el altar para que Yahweh bendiga su unión, sus relaciones, y sus hijos sean ofrecidos a Yahweh, porque cuando un matrimonio viene al altar y es unido ante Yahweh bendecido, se está comprometiendo ante el Eterno que sus hijos van a ser de Yahweh. Entienda esto. Los hijos que el creyente engendra y la mujer concibe es para Yahweh, crearlos para Él, para engrandecimiento de su honra y su gloria. Eso significa llevarlos al altar, no simplemente presentarlos, ofrecerlos. Usted se está comprometiendo a eso. Mientras ellos están chicos, usted los puede forzar, pero ya grandes, ellos tendrán que confirmarlo voluntariamente. El padre responde por el hijo mientras es pequeño, menor de edad. Pero cuando llega a la edad donde ya es su bar mitzvah, es hijo del mandamiento, él es responsable ya. Y si él reniega de Yahweh y no quiere hacer el tevilá, esa es su decisión ya, usted no lo puede obligar.
Ya él es responsable. Usted cumplió si le enseñó. Pero no estemos pensando que el matrimonio hecho en la iglesia romana pagana o los matrimonios creados en las instituciones civiles de gobiernos humanos tienen que ver con la Torá. Nada tienen que ver. Son cosas muy distintas. Mi hermano, yo espero que usted entienda esto, porque no puedo yo aceptar un matrimonio por un gobierno civil o por la iglesia romana, pagana. Yo no estoy de acuerdo. Si otro lo hace, cada quien responderá por su congregación. Por eso dice Saúl, los que enseñamos recibiremos mayor condenación. Se nos va a demandar más. Porque no nomás es decir, yo soy ministro, yo soy pastor. No, hay una responsabilidad. Porque lo que tú enseñas puede llevar a salvación o a condenación al creyente. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos se van al hoyo. De manera que, entiéndase mi hermano, el matrimonio no es una institución humana, es una institución que tiene que ver con Yahweh. Cada nación en la antigüedad ofrecía a sus hijos a sus deidades. En la antigüedad, cada sacerdote llevaba un gorro, mitra o como le quieran llamar. En Israel se usaba un turbante con el nombre de Yahweh. Y cuando llevaban al niño ante el Cohen, el ministro que oficiaba para Yahweh, ese niño, ese matrimonio, estaba consagrado por Yahweh, para que sus hijos fueran de Yahweh. Pero si lo llevaban ante un sacerdote pagano, ese matrimonio y ese niño estaban ya dedicados a la deidad pagana. Por eso el Eterno tiene los nombres de sus profetas y de sus sacerdotes con el nombre de Yahweh. Eliyá, Yermiyá, Yesayá, en fin, discúlpenme si no me lo sé todo, pero tienen nombres del nombre de Yahweh. Por eso Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel, que es Elohim es mi juez, por el nombre de Belsasar, que tiene que ver con Belzebú o Baal-Zebú, como lo quiera traducir. Por eso dice la Escritura que en aquel día el Eterno nos dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, porque todos los nombres que recibimos, aquellos que nos bautizamos allá en la iglesia pagana, que nuestros padres nos llevaron, nos pusieron la marca en la frente, porque la marca no tiene que ver con el chip. El chip únicamente será usado para presionar a los creyentes a que se vuelvan al paganismo, a la doctrina de demonios. Pero la marca es la cruz. El chip va a controlar la economía, el chip va a controlar el comprar y vender, pero la marca, aunque el chip te lo pongan en una mano, la marca es en la frente, ya lo podemos ver. De manera que, mi hermano, yo te invito a que relaciones todo esto con la Torah, no con mandamientos de hombres. Tengo otra enseñanza donde habla acerca de la marca de la bestia, la tribulación. Pero medítalo conforme a la Escritura. Si alguien te ha enseñado de manera diferente, coteja las enseñanzas a la Escritura. Y si es posible, a la Escritura que esté traducida del hebreo, para que esté más afín con la verdad. Por eso aquí tenemos nosotros la palabra de Hashem, de Yahweh, traducida del hebreo al español. De manera que, mi hermano, esta enseñanza del matrimonio es necesario que la reflexiones y te des cuenta. Por eso la doctrina de Balaam está muy metida en las iglesias y en congregaciones mesiánicas. Esto es una queja que tiene Yahshua HaMashiach con su pueblo, Yahweh, con su pueblo.
Nada tenemos que tener nosotros de doctrina de Balaam. Limpiémonos de toda inmundicia, de toda mancha. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Elohim. ¿Quiénes son los adúlteros y quiénes son los fornicarios? Aquellos que no consagran su matrimonio ante Yahweh en el altar, que piensan que el matrimonio que recibieron allá en lo civil, que el civil no casa, el civil legaliza para cuestiones materiales, no para espirituales. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Lo del César al César y lo del Elohim al Elohim, menos el matrimonio realizado por la iglesia romana pagana, ni por congregaciones que predican el mismo nombre del ídolo Jesús romano, que te casan en ese nombre. Mi hermano, espero haber explicado claro esto, pero al menos, si no, espero haber despertado en ti el interés de escudriñar más sobre esto. Por lo pronto deseo que Yahweh te bendiga y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Adiel Uribe Ben Yosef, mi nombre de pastor mesiánico. Shalom, y nos vemos en el próximo estudio, si el Eterno lo permite, y si tú nos permites llegar a tu hogar. Amén.